En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Y estamos precisamente con el doctor Raúl Falla Ovalle, desde Guatemala. Le hemos pedido que nos ayude para poder madrugar con nosotros en la hora de la verdad y hablar de este proceso contra Luz Adriana Camargo y contra Iván Velásquez, ambos funcionarios del gobierno colombiano, del Estado colombiano. Raúl Falla es director de la Fundación contra el Terrorismo y está aquí con nosotros precisamente en la hora de la verdad. Doctor Raúl, bienvenido a la hora de la verdad. Gracias por atendernos. Muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlo. Gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Raúl. Quiero empezar porque veamos el trino de Iván Velásquez para que nos demos una idea de qué es lo que significa todo esto. Ha escrito Iván Velásquez y ahora la corrupta fiscal general guatemalteca y su fiscal Curruchiche, designados como corruptos y sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea, extienden su persecución contra Luz Adriana Camargo y contra mí. Mi solidaridad con los exfuncionarios y tantos ciudadanos guatemaltecos a quienes la fiscalía ha obligado al exilio. ¿Qué asidero, qué realidad tienen estas declaraciones de Iván Velásquez reaccionando a la orden de captura internacional que emite su país? Bueno, muchas gracias. Pues efectivamente, obviamente es una reacción hepática, la del non grato acá en Guatemala. Ustedes recordarán que el presidente Jimmy Morales declaró a Iván Velásquez Gómez y a la comisión, la derrotada Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, non gratos, es decir, son personas que no tienen afecto en Guatemala y que fueron expulsados. Se les prohibió en el ingreso al país a todos los extranjeros por venir a socavar nuestra soberanía, nuestra institucionalidad. Este post que ha comentado el don grato, el doctor Iván Velásquez, obviamente es un comentario fuera de lugar y todo deviene de un inicio de un proceso aquí en Guatemala que nosotros como Fundación contra el Terrorismo promovimos en el año 2018. El tema, aquel escándalo que destapó el Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde retrató por completo una trama de sobornos e ilegalidades por parte de la entidad Odebrecht, esta entidad brasileña, que sobornaba a funcionarios públicos a cambio de que le adjudicaran obras de interés común. En Guatemala no fuimos ajenos y esta entidad brasileña vino a sobornar a diputados, vino a sobornar a otro tipo de funcionarios públicos con el propósito que le fueran asignadas obras de interés general. Presentamos la denuncia toda vez que Guatemala fue el único país de Latinoamérica que no recibió resarcimiento por parte de la entidad brasileña. Y esto obedece a que Iván Velásquez Gómez, al mando de la CICIG, Tel Maldana, al mando de la Fiscalía del Ministerio Público, y obviamente todos encabezados por la doctora Camargo, Luz Adriana Camargo, no hicieron absolutamente ningún acto para perseguir a los responsables brasileños y por ello Guatemala dejó de tener las carreteras que se había comprometido y tuvimos una pérdida de alrededor de 488 millones de dólares que Iván Velásquez obviamente perdonó a la entidad brasileña y se dedicó a perseguir funcionarios de categoría baja, a funcionarios realmente que no tenían una responsabilidad directa, en este caso generando corrupción, generando impunidad y dejando a los guatemaltecos en una total situación de indefensión ante este incumplimiento de un deber que era perseguir realmente a esta clica de delincuentes que incluso en Brasil hasta una película se hizo de cómo se llevó a cabo este mecanismo de sobornos y lavado de dinero para entrega de funcionarios públicos. ¿Podía, señor licenciado, el señor Iván Velásquez, en su calidad de jefe de la CICIG y Luz Adriana Camargo como su mano derecha en esa institución creada por la ONU y el Estado guatemalteco, podían ellos intervenir en un asunto que tiene características absolutamente privadas entre dos naciones, Brasil y Guatemala, por el Sí, caso de pues Brecht? sí, gracias. Pues el mandato que ilegalmente también nos impusieron a esta comisión acá en Guatemala, donde supeditaron el mandato de la CICIG por encima casi de nuestra constitución y de nuestros organismos de investigación, pues tenía de alguna manera la posibilidad de poder gestionar
para que Odebrecht Brasil devolviera a Guatemala esta inversión que se había hecho. Guatemala en nuestros impuestos sacó un préstamo, incluso para poder pagar a Odebrecht 488 millones de dólares, los cuales nunca vimos reflejados ni en la carretera ni en la evolución. Lo que hizo Iván Velázquez Gómez al mando de la CICIG fue llegar a Brasil, es decir, a la casa de las personas que nos habían estafado, que nos habían defraudado, e ir a firmar convenios de colaborador eficaz. Indicó, les dio un guión a estos brasileños para que indicaran que de alguna manera no habían podido trabajar en Guatemala, les perdonó el que vinieran a la cárcel y que fueran extraditados, y se dedicó a perseguir a funcionarios guatemaltecos que realmente no habían tenido ninguna responsabilidad en esto. Fue por eso que iniciamos las gestiones. El Ministerio Público hoy a cargo de la fiscal Consuelo Porras, una persona íntegra, una persona honesta, una persona realmente que su objetivo es descubrir la verdad, logró establecer que efectivamente Iván Velázquez Gómez, al mando de la CICIG, y Luz Adriana Camargo buscaron generar impunidad a los miembros de Odebrecht, quienes también hay un reportaje que un periodista colombiano sacó hace unos días, logró establecer que Odebrecht les dio coimas, les dio sobornos a Iván Velázquez, a Luz Adriana Camargo, a Todd Robinson, embajador de Estados Unidos en esa época, a Tel Maldana, porque no proyectaran este caso de la manera que tenía que llevarse a cabo y no fueran sindicados ni capturados estos funcionarios brasileños. Hay denuncias en Guatemala de personas que fueron, que se catalogaron como víctimas del accionar de Iván Velázquez. ¿Qué fue eso que ocurrió? ¿Por qué hubo personas que no tendrían que haber sido objeto de persecución e investigación y que fueron sometidas en su momento por la CICIG? Gracias. Bueno, pero aparte del proceso que iniciamos que hoy ha culminado con una orden de aprehensión, incluso con carácter internacional, que hemos visto por ahí, que ha sacado un comunicado de parte del presidente Petro indicando de que prohíbe el ingreso a Guatemala de la fiscal general y de todos los que participamos en esta búsqueda de la verdad. Iván Velázquez no solo causó daño en el caso de Odebrecht, lo hizo en otros procesos más, donde incluso aquí en Guatemala fallecieron personas porque él, en su calidad de comisionado, sobornaba jueces, de alguna manera exigía a los jueces que no otorgaran libertad a las personas que habían sido sindicadas, proyectaba desde la madrugada, llegaba a las casas de las personas que iban a detener, los encañonaban cuando habían niños menores de edad, habían esposas de las personas que iban a capturar, los proyectaban en los medios de comunicación, vestidos en ropa interior, luego llegaban, los esposaban, los metían a una prisión preventiva que en Guatemala no puede exceder 3 meses, y hay gente que pasó 8, 9, 10 años en prisión preventiva o en prisión provisional. Muchos de ellos fallecieron por falta de atención médica, otros se quedaron enfermos debido a esta persecución ilegal, y hoy en Guatemala todos estos procesos están siendo encausados por la vía de legalidad, y se ha podido demostrar que el Iván Velázquez Gómez, Luz Adriana Camargo y Tel Maldana, Todd Robinson, embajador de Estados Unidos en esa época, lo único que hicieron fue una persecución mediática donde persiguieron a enemigos políticos, donde persiguieron a empresarios, donde persiguieron militares, que hoy están todos saliendo libres porque se ha descubierto realmente que no son responsables de haber cometido ningún hecho delictivo. Tanto bueno, Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación de Colombia, como Iván Velázquez, han querido minimizar este asunto y han tratado de tener nexos de criminalidad a la fiscal en Guatemala y algunos de los funcionarios. ¿Esta reacción tiene algún sentido lógico, práctico, judicialmente hablando en Guatemala? ¿Es cierto que No, haya elementos que indiquen que quien les está ordenando la orden de captura tienen deudas con la justicia internacional o cosa por el estilo? no, no hay ninguna denuncia aquí en Guatemala, ni siquiera en el extranjero, de que la fiscal general o algunos de los que participamos en esta persecución política penal para descubrir la verdad, de alguna manera pudieran tener algún indicio en contra de nosotros. Es más que una campaña de desprestigio que ha sido motivada no solo por parte de las personas que ahora estamos persiguiendo para que realmente paguen y se haga justicia por los crímenes que cometieron. Todo esto viene de una participación que llevó a cabo el Departamento de Estado demócrata, es decir, el tiempo de Biden aquí en Guatemala tuvimos el embajador Todd Robinson, una persona totalmente sesgada de izquierda, que muy rápidamente hizo un vínculo con Iván Velázquez y con Camargo por su ideología, y se dedicó
a perseguirnos, se dedicó incluso la fiscal general, eh, yo y otras personas de la fundación y del gobierno fuimos sancionados por el gobierno de Biden, por el gobierno demócrata, donde nos cancelaron la visa para ingresar a Estados Unidos. Incluso también se nos ha prohibido el ingreso a ciertos países europeos. Todo por venir y denunciar actos de corrupción que se llevaron a cabo durante la administración de Velázquez en Guatemala, los cuales al día de hoy han rendido frutos, pues se ha podido establecer que Iván Velázquez y todas las personas que trabajaron con él vinieron a hacer a Guatemala una persecución motivada por intereses ideológicos, motivada por intereses políticos, otra motivada por intereses económicos, donde vinieron casi a destruir al país, a su soberanía, al pueblo guatemalteco, y por eso hoy están siendo perseguidos judicialmente por nosotros y se ha obtenido por fortuna esta orden de captura, incluso con carácter internacional, por la comisión de varios delitos. Es decir, Iván Velázquez se pudo acreditar en una investigación que vino a Guatemala a asociarse de una manera ilegal para impedir que Guatemala pudiera tener ese beneficio de poder cobrar ese resarcimiento por esas calles, por esas carreteras que nos hicieron en Guatemala esta entidad. Y hoy él obviamente trata de desvirtuar los hechos, pero la justicia aquí en Guatemala, las evidencias están plasmadas y eso es una cuestión que no se puede destruir. Yo más que criticar una postura como Iván Velázquez, le digo a él que si él manifestó, si él manifiesta que no tiene, que no es culpable, que él actuó de manera correcta en Guatemala, pues lo invito a que venga al país, que se someta a la justicia y que aquí presente sus medios de descargo y que acredite a la comunidad nacional y a la comunidad internacional que es responsable. Mientras lo haga desde el exterior, no tiene ninguna validez. Recordemos lo que dijo Carlos Castresana, un comisionado que estuvo antes de Iván Velázquez, el prófugo, como es Iván Velázquez hoy es un prófugo de la justicia guatemalteco, al igual que Luz Adriana Camargo, no tienen derechos. Para tener derecho de defensa en Guatemala, Iván Velázquez y Camargo tienen que venir al país, llegar ante el órgano jurisdiccional que emitió la orden de captura y ahí sustentar sus evidencias, ahí sustentar sus pruebas, hacer valer su derecho de defensa y presentarle a la autoridad judicial sus pruebas de descargo. Ahí veremos realmente si él dice la verdad o si realmente no lo está diciendo, pero muy difícil que vaya a venir a Guatemala, pues él perfectamente sabe que viene a hacer mucho daño y que las evidencias son realmente claras, objetivas y fundantes, y que de venir a Guatemala sabe que enfrentará la cárcel, él y Camargo, por muchos años por los delitos que cometió. Nosotros no vamos a dejar de continuar con esta persecución judicial que tenemos en contra de él y vamos a agotar todas las instancias nacionales, las instancias internacionales, incluso estamos dispuestos a irnos a la Corte Penal Internacional porque se haga justicia aquí. Las víctimas de Guatemala, el Estado de Guatemala reclama justicia por esa intromisión, por esa violación a la soberanía que hizo Iván Velázquez Gómez junto a Camargo y también por las víctimas que fallecieron, otras que enfermaron y otras que pasaron mucho tiempo en prisión, afectando realmente la estabilidad guatemalteca. No vamos a permitirlo y estamos dispuestos, como le digo, a acudir a cualquier instancia para hacerlo. Hemos dado un paso grande hoy con que una sala haya valorado los elementos que promovimos en aquella denuncia en el 2018, que fue objeto incluso de entrampamiento por Iván Velázquez, de robo del proceso, de intimidación para todos los sujetos procesales, pero que el día de hoy ha salido a luz pública una noticia realmente que se ha conocido en cada rincón del país, donde se ha demostrado que Iván Velázquez Gómez y Luz Adriana Camargo son personas corruptas, son personas que vinieron a Guatemala a fomentar impunidad y a buscar beneficios económicos, tanto para ellos como las personas afines a su ideología política acá en Guatemala. Y quiero preguntarle por último, licenciado, ¿qué decir frente a las declaraciones que ha entregado Antonio Guterres el día de ayer, donde reitera que ambos abogados, Luz Adriana Camargo y Iván Velázquez, contra los que su país, la justicia de su país, ha emitido una orden de captura internacional, gozan de un fuero por las acciones y actuaciones que tuvieron como miembros de esa Comisión Internacional contra la Impunidad, la CICIG? Sí, bueno, em, Guterres es solidariamente responsable por todas las aberraciones que hizo Iván Velázquez y Camargo en Guatemala. La ONU de una manera ilegal, y no fue la ONU, fue la Secretaría de la ONU, que está a cargo de él, la que nos impuso esta comisión supuestamente para venir a investigar aparatos clandestinos de seguridad y clicas
realmente que estaban incrustadas en el gobierno, lo cual nunca hizo Iván Velásquez. Se dedicó a perseguir empresarios, a perseguir militares, a perseguir abogados, a perseguir a gente de interés de él. Eh, Creo que es importante aclararle al señor Guterres, al secretario de la ONU, que el mandato de la ONU en Guatemala para instaurar esta comisión nefasta venció, caducó, ya no se renovó por parte del gobierno guatemalteco, y un tratado nacional o internacional que no se renueva y pierde vigencia y caduca, ya no tiene efectos posteriores. Es decir, si no hay un tratado, si no hay una ley, si no hay un acuerdo, el tratado no tiene ninguna vigencia. La supuesta inmunidad de Iván Velásquez Gómez dejó de existir al momento que en Guatemala ya no prorrogó este tratado con la Secretaría de la ONU, por lo cual, luego del estudio que hicimos acá, varios juristas logramos determinar junto al Ministerio Público que al haber caducado el tratado, esta inmunidad obviamente no puede continuar, y es por eso que hemos emitido esta orden de aprehensión en contra de él y que vamos a buscar por todos los canales hacerla efectiva, y si no vamos a recurrir incluso a instancias internacionales. Si Interpol acá en Guatemala no quiere eh, eh, lo, poner en su sistema informático esta alerta roja, vamos a perseguir a los funcionarios de Interpol también por incumplimiento de deberes, porque ellos están obligados a emitir y a postear en sus páginas internacionales la foto y los signos de identificación de estos dos criminales que vinieron a Guatemala a atentar en contra de nuestra soberanía y nuestra integridad, y son Iván Velásquez Gómez y Luz Adriana Camargo, que vamos a hacer todos los esfuerzos porque sean extraditados al país y puedan aquí ser juzgados y se conozca la verdad de lo que hicieron. Las declaraciones de Guterres están fuera de lugar, y creo yo que él debía, como secretario de la ONU, tener conocimiento que este acuerdo ya no fue prorrogado y venció, por lo cual ya no tiene efectos jurídicos posteriores. Doctor Raúl Fallao Valle, muchísimas gracias por atendernos en Colombia para hablar de este tema súper importante sobre la orden de captura emitida por la justicia del país Guatemala en contra de Iván Velásquez, actual embajador de Gustavo Petro ante el Vaticano, y contra Luz Adriana Camargo, actual fiscal general de la Nación, ternada por Gustavo Petro y convertida en fiscal posteriormente por la Corte Suprema de Justicia en nuestro país. Le deseamos un feliz día y muchas gracias por estar con nosotros. Igualmente, gracias. Muchas gracias. Avanzamos en la hora de la verdad, no se muevan porque ya regresamos para hablar de otro escándalo nacional que tiene que ver e involucra directamente a la señora fiscal general Luz Adriana Camargo. No se muevan, ya regresamos. La legendaria Orquesta Aragón de Cuba y la Orquesta Filarmónica de Bogotá presentan en el Teatro Colsubsidio un concierto para la historia. Aragón Filarmónico, con la dirección del maestro Leonardo Marulanda. La charanga eterna, más imponente que nunca. 13 y 14 de junio. Boletas en tuboleta.com y taquillas del teatro. Colsubsidio, juntos lo hacemos posible. Vigilado Supersubsidio.